Amén. Gracias, Señor, por este tiempo, este momento. Vamos a ir al libro de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1. Capítulo 1, vamos a leer el verso 11, 12 y 13. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, 12 y 13. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Lo leemos en el nombre de Jesús. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Sigo con el tema retorno de Teshuvah, para que podamos seguir entendiendo de qué se trata retorno, volver a conectarnos con Cristo, volver al principio, volver a la esencia, volver al diseño original, volver a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, volvernos de todo corazón a Cristo. Y dice: y me buscaréis en aquel día y me encontrarán. ¿Por qué? Porque me buscarán con todo su corazón. De eso se trata, volver al diseño original de la oración, donde solamente vamos a un lugar a orar, nosotros y Dios, sin interrupciones, sin molestias, sin estorbo, solo nosotros, solo yo y Dios. Ese es el diseño original de la oración. El diseño original de la oración es ir a un lugar secreto, un lugar donde estamos a solas con Dios. El diseño original de la palabra es profundizar la palabra. Ese es el diseño original. Eso es. Nuestra vida no tan solo es un milagro. Nosotros no tan solo, nuestro testimonio no tan solo es un milagro, sino que Dios nos llama a nosotros a ser portadores de sus milagros, a ser portadores de la palabra de Dios, a ser portadores de un fuego, de un avivamiento para encender a otros. Dios nos llama a nosotros para limpiarnos, nos llama a una intimidad profunda, a una profunda búsqueda, para que Él pueda ir tratar con nosotros y hacer de nosotros templo del Espíritu Santo, hacer de nosotros instrumento para levantar otros ministerios, para restaurar personas, para predicar de las buenas nuevas de la palabra de Dios. Dios nos llama a nosotros a una búsqueda profunda para entender el llamado, para entender el propósito, para entender el por qué Dios nos ha llamado y nos trajo a una iglesia cristiana. No quedarnos solo con el que voy a una iglesia. Dios nos llama a más. Dios nos llama a la búsqueda, a una profunda búsqueda para ser tratados, para ser instrumentos de Dios. Eso es Teshuvah, eso es retorno, eso es volverse al diseño original. Entender que no somos llamados solos a asistir a una iglesia. Somos llamados a una búsqueda profunda para ser templos del Espíritu de Dios, para ser portadores de la gloria, del poder y de la presencia de Dios. Y no es que Dios necesita que nosotros llevemos de su presencia, porque Él puede llevar su presencia a donde Él quiere y como Él quiera. Pero sí ser instrumentos
para ser portadores de la gloria, del poder de Dios, para poder ir, para poder ser útiles, para poder ser usados. En el principio de la iglesia cristiana sucedían milagros. En el principio de la iglesia cristiana dejaban de ser ciegos y comenzaban a ver. Dejaban de ser sordos, podían escuchar. Dejaban de ser mudos y comenzaban a hablar. Dejaban de ser paralíticos y se levantaban. Hasta los muertos resucitaban. Ese es el diseño original de la iglesia. La iglesia siempre fue fundada, siempre fue hecha con poder, con gloria y con la presencia de Dios. Y no podemos nosotros perder esa sintonía. No podemos nosotros dejar pasar esos milagros y ese poder de Dios. Tenemos que ser los portadores de ese poder, los portadores de esos milagros, los portadores de la gloria de Dios. Y para eso necesitamos sumergirnos en la profundidad de la gloria de Dios, sumergirnos y salir de ahí totalmente bañados, totalmente llenos de la presencia de Dios, llenos del poder, llenos de los milagros de Dios, nuestra lengua hablando palabra de Dios, nuestros corazones encendidos por el poder de Dios, nuestra mente totalmente abierta a esos milagros, a ese poderoso milagro de que se sanen los enfermos, de que los paralíticos caminen. En esos milagros nuestra mente tiene que abrirse para que eso pueda entrar en nosotros. Y nosotros entender que somos portadores de los milagros de Cristo. Debemos meternos, sumergirnos en la gloria y en la presencia de Dios para salir de ahí siendo los portadores y el transporte y el medio por el cual Dios hace cosas. Tenemos que sumergirnos en esto. Hace ya 8 años que yo estoy en el camino del Señor. Pero de pequeño, desde que tengo uso de razón, es que me crucé con cristianos en mi vida, en el camino. Y he visto cristianos no entender y no comprender el propósito dentro de la iglesia. Y he visto que esos cristianos se apartaron, se fueron al mundo, a vivir la vida del mundo. Porque no aceptaron el propósito y el llamado de Dios, o porque nadie les enseñó que somos portadores, que somos el medio, que somos el instrumento en las manos de Dios, que tenemos que ponernos en las manos de Dios para que Él comience a usarnos, para que Él comience a llevarnos, para que Él comience a hacer su obra a través de nuestras vidas. Y esos cristianos se apartaron. Los que se apartaron porque no aceptaban el llamado, porque es un precio, es un costo, hay que dejar muchas cosas, hay que cambiar, es un sacrificio, es un esfuerzo. Los que no aceptaron el llamado, sabiendo, es una vida desperdiciada, es tiempo que desperdician. Y los que sí aceptaron o los que sí entendieron, pero no pueden ejercer, no entran a la profundidad de Dios, son dones del Espíritu que están apagados. La persona que sí entiende, la persona que sabe que hay algo más, pero que no se sumerge a la presencia de Dios, son dones apagados. Y al apagarse, se van al mundo porque no le encuentran sentido a la iglesia. No encuentran el sentido del por qué yo voy a la iglesia, del qué hago en la iglesia, del para qué Dios me llamó, del por qué Dios me llamó.
Entonces se alejan del mundo. Y he visto personas, he visto jóvenes, que algunos comprenden el llamado, lo aceptan el desafío. Para aceptar el desafío uno debe entender que va a estar expuesto ante el mundo y ante la sociedad y que van a ser pensamientos contrarios en contra de la palabra de Dios, porque no nos rechazan a nosotros, rechazan a Dios, rechazan la palabra de Dios. No van en contra de nosotros, van en contra de lo que Dios hace, hizo y hará. Y la persona que aceptó el desafío está avanzando hoy en día, está caminando hoy en día, creciendo en más dones, creciendo en el ministerio, empezando a ir de gloria en gloria. Empezando con una palabra y ahora ya están predicando, profetizando, liderando, porque se sumergieron, confiaron, aceptaron el desafío y hoy en día tienen un crecimiento por la gracia y por la gloria de Dios. Y otros jóvenes que solo sirven por servir, que no están entendiendo y algunos no quieren entender el llamado, el propósito. Les da lo mismo. Ellos solo les gusta las luces. Se enamoran más de la multitud que de Dios. Y ellos no pueden fluir. Ellos solo es superficial todo. Pero Dios no nos llamó a solamente a leer el Evangelio, a ver, wow, qué bonito lo que dice. Nos llama a profundizar en la palabra de Dios y tratar de entender qué es lo que Dios quiere decir. Tratar de comprender, ordenando lo espiritual a lo espiritual. Tratando de que nuestros ojos se abran para comprender algo que está más allá de la vista y la razón humana, porque hay algo más allá, hay algo más allá. Hay gente trabajando que tiene una lista de atacar a las iglesias, y hay gente trabajando para que la iglesia se cierre. Hay gente trabajando para que el ministerio de ustedes y el mío se apague. Hay gente trabajando para que la lengua de ustedes sea utilizada para el mundo y no para Dios. Para que nuestros ojos comiencen a cegarse. Para que nuestros pies, nuestros dones comiencen a trabarse, a apagarse. Y dejar así de ser esos instrumentos. Porque en manos de Dios los ministerios pueden ser restaurados. En manos de Dios, la persona que el enemigo destruyó va a ser restaurada con una sola palabra de parte de Dios, puesta en la persona que se sumerge en la presencia de Dios. Una sola palabra de esa persona es capaz de levantar un ministerio completo. Un ministerio entero, una familia entera, una nación entera. La palabra de los profetas de la Biblia solamente no era solo para un grupo de personas, levantaba una nación. El apóstol Pablo no era solo una iglesia, no era solo un grupo de gente. La misma Biblia y los mismos enemigos decían: este está trastornando el mundo. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu, se trastorna el mundo, impactamos el mundo a través de una palabra de Dios, a través de la esencia, de la gloria de Dios. Somos el medio, somos el canal, somos los instrumentos, somos el transporte. Son esos los ejemplos que puedo poner ahora, pero hay más. Pero somos nosotros las herramientas de Dios para impactar el mundo, no para solo asistir y quedarme como iglesia, quedarme como oveja, sino para ser un instrumento que impacte el mundo, que impacte grupos de personas, que impacten ministerios, que carguen, ser portadores de los milagros, ser portadores de la gloria de Dios, ser portadores, ser el transporte de la presencia de Dios.
Y eso es a lo que Dios nos ha llamado. Entender el porqué, entender el para qué. He visto en estos años de ministerio, pero también en el tiempo pasado, cómo se va porque no entienden el propósito. No llegan a discernir la grandeza del plan y del propósito de Dios. No llegan a comprender el peso que hay en la presencia de Dios. La gloria que hay en el llamado y en el propósito de Dios puesto en cada uno de nosotros. Que no es solo predicar una palabra, a través de la prédica, a través de su palabra hay algo que se mueve. Desatamos cosas, despertamos cosas. Podemos levantar a través de una palabra, sanar, restaurar a través de una palabra de parte de Dios. Y es necesario sumergirnos, entrar, no tener miedo, entrar a la presencia, una búsqueda profunda, una intimidad profunda. Y vamos a salir de ahí totalmente transformados, cambiados. Vamos a salir de ahí, de la presencia de Dios, con una palabra de Dios, con la gloria de Dios, con un peso de gloria en nosotros. De eso se trata, comenzar a buscar más de Él. Esta palabra dice, todos los que les recibieron, Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Un hijo de Dios no nace humanamente. Un hijo de Dios nace de la intimidad con Dios. Un hijo de Dios nace en la intimidad con Dios. En la intimidad, en la búsqueda profunda, en el secreto. Ahí nacen los hijos de Dios. Ahí crecen los hijos de Dios. Y ahí se forman los hijos de Dios. En la intimidad, en la búsqueda. Ahí es donde los hijos de Dios comienzan a crecer, comienzan a desarrollarse el don, el ministerio, el carácter. En la presencia de Dios es donde el carácter comienza a desarrollarse y la persona con discernimiento ya comienza a ver esta persona el peso del ministerio que carga. Aunque todos son importantes, pero Él repartió de una manera diferente los dones y los ministerios, todos para la necesaria edificación del pueblo de Dios. Y es ahí donde el carácter del ministerio comienza a desarrollarse en la persona. Y es ahí en la intimidad donde la persona comienza a sentir el ministerio. Y comienza a verlo. Y comienza a entenderlo. Y comienza a crecer, a madurar y a dar frutos. Los hijos de Dios nacen en la intimidad con Él. Humanamente no podemos ver estas cosas. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre espiritual puede percibir las cosas que son del Espíritu. Detrás de toda esa cortina humana, de lo que ahora vemos, hay un mundo espiritual. Como les dije, gente con una lista, personas levantándose a soltar maldiciones, decretos, a soltar enfermedades, a soltar fracaso en cada una de los cristianos, de la vida cristiana. Hay un mundo espiritual, una parte espiritual. Antes de ser formados en el vientre de nuestra madre, fuimos primero creados. Dios nos crea en el Espíritu y ahí comienza a gestar humanamente
Y ahí comienza a formarse, a desarrollarse el bebé. Pero primero Dios fue creándonos. Luego nos formamos, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las bendiciones en Cristo son espirituales. Las riquezas en Cristo son espirituales. Son mayor que las riquezas materiales. Todo en el mundo es espiritual. Entonces los hijos de Dios nacen de la intimidad y la comunión con Dios. De la misma forma que un niño hay que enseñarle cosas. En la presencia de Dios, naciendo de nuevo, en la intimidad con Dios, Dios comienza a enseñarnos cómo ser hijos de Dios, cómo hablar como hijos de Dios, cómo caminar como hijos de Dios, cómo actuar en el mundo, en la vida, como hijos de Dios. Por eso es necesario la intimidad, por eso es necesario el retorno, por eso es necesario la búsqueda, por eso es necesario volverme a Cristo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con toda mi fuerza y nacer de ahí otra vez. Los hijos de Dios nacen de la intimidad. Libro de Juan, ahí nomás, capítulo 3, verso 1 al 6. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hasta ahí nomás. Lo que es nacido de la carne le pertenece a la carne. Por lo tanto, las armas son carnales, las herramientas son carnales, las estrategias son carnales, los pensamientos, las ideas, todo es carnal, porque lo que es de la carne le pertenece a la carne. Pero lo que es del Espíritu, lo que nace de la intimidad y la comunión con Dios, le pertenece al Espíritu. Y las armas son espirituales. Las estrategias, las herramientas, el mover, el pensar, el hablar, todo es espiritual. Poderosas son nuestras armas en Dios. Poderosas son nuestras armas espirituales en Dios a través de Cristo Jesús, derribando todo argumento, todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Jesús, del conocimiento de Cristo. Nuestras almas no son carnales, sino que son espirituales. Nuestras armas espirituales, más poderosas que el arma carnal, más poderosa que el arma natural. Nuestras armas espirituales, poderosas, dice, en Dios a través de Cristo Jesús, por lo cual derribamos todo argumento, todo lo que se levante y se oponga en contra de la palabra de Dios, del conocimiento de Cristo. Una palabra nuestra de parte de Dios puesta en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro espíritu, puede derribar muros que el enemigo ha levantado.
Una palabra de Dios puesta en nosotros puede derribar argumentos completos que el enemigo ha sembrado. Nuestras armas en Dios pueden destruir decretos de las tinieblas, declaraciones de las tinieblas, trabajos de las tinieblas, porque nuestras armas son más poderosas solamente en Dios a través de Cristo Jesús. Nuestras armas sin Dios no funcionan, no sirven. Tenemos que entrar, tenemos que sumergirnos, tenemos que buscar de Dios para poder recibir esas armas, esa llenura, para poder recibir ese fuego, ese don, para poder despertarnos, para despertar a otros, avivarnos para avivar a otros, sanarnos para poder sanar a otros, liberarnos para así poder ser templo santo del Espíritu, para poder liberar a otros, desatarnos para poder desatar a otros, para poder encender ministerios que se han apagado, para poder encender gente que se ha apagado, para poder ayudar a despertar los dones de esas personas que no están comprendiendo el peso y el llamado que Dios les ha hecho, que el Señor hizo a cada uno de ellos, que no es solamente el llamado a venir a asistir a una iglesia, sino que es el llamado mucho más allá, que Dios ha llamado a la persona para hacer de la persona un instrumento, para hacer de la persona un instrumento útil, para hacer de la persona alguien que Él pueda usar, para poder seguir impactando, para poder seguir levantando, para poder seguir avanzando, para poder desatar a esa gente que está atada, para poder desatar a esa gente que el enemigo ató. Uno de los avivadores que leí dice que este hombre en el lugar a donde estaba había una enfermedad como una epidemia. Y estaba la gente muriéndose. Y este hombre dice que entró en un tiempo de oración, en un tiempo de búsqueda. Es cuando nos derramamos delante de Dios. Yo no estoy hablando de dejar responsabilidades, de dejar compromisos. En todo el día tiene que haber un momento, tiene que haber un tiempo donde podamos entrar a la presencia de Dios y buscar a Dios. Tiene que pasar eso. Si queremos ser instrumentos útiles, si queremos ser instrumentos encendidos, tiene que pasar, tiene que suceder. Tenemos que nosotros provocar un tiempo para entrar en la comunión profunda con Él. Y este hombre entró a la intimidad. Entró a buscar a Dios. Dios les revela el versículo en el libro de los Hechos, donde dice que Jesucristo vino a destruir toda obra del diablo. Y él ahí comprendió. Nadie podía verlo, pero había algo detrás de todo lo que se veía. Había algo detrás de todas esas enfermedades. Y era un trabajo, y eran las tinieblas atacando ese lugar. Y este hombre se levantó y comenzó a orar uno por uno, reprendiendo, declarando. La gente comenzó a sanar. Luego era mayor la cantidad. Lo que hizo este hombre fue juntarlos a todos los enfermos, orar por todos, todos sanaron. La epidemia comenzó de a poco a descender, comenzó a apagarse, hasta el punto que desapareció.
pero la revelación le fue dada en el momento de la intimidad, en el lugar de la intimidad, en el lugar del encuentro con Dios, en ese cuarto de oración, en ese lugar de oración. Ahí es donde Dios le revela a este hombre lo que estaba pasando. Le abrió los ojos para que pueda ver lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que provoca la búsqueda, la profundidad con la que le damos a la búsqueda? Es lo que provoca es que nuestros ojos se abran y comenzar a ver cosas que no estamos viendo, entender cosas que no estamos entendiendo. La búsqueda, la profunda búsqueda destapa nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, para entender el plan de Dios, el propósito de Dios, para poder ser guía, para poder ser dirección. Dice el apóstol Pablo, todos los dones son buenos, pero busquen los mejores. Y yo digo que el profético es el mejor, dice el apóstol Pablo. Y dice, procuren profetizar, procuren el don profético. Procurar significa hacerlo diligentemente. Procurar significa intentarlo. Procurar significa insistir. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo, procuremos ese don? Porque en el don profético, en el ministerio, en el llamado, en la unción profética, los ojos se abren. Podemos ver lo que humanamente no vemos. Podemos entender lo que humanamente no entendemos. Podemos sentir, podemos percibir para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia de Cristo. Para levantar ministerios que el enemigo ha tirado, que el enemigo ha derribado. Que humanamente podemos decir fue una mala praxis de los líderes, fue un mal liderazgo de esa iglesia, pero detrás de todo lo que aparenta hay algo y necesitamos abrir los ojos para ver, para entender, porque lo profético no es para andar diciendo así te dice el Señor únicamente. Va mucho, pero mucho más allá. Es para ver lo que no vemos ahora. Es para entender lo que no entendemos ahora. Es para percibir y para poder recibir los diseños de Dios, los diseños de Cristo Jesús a nuestra vida, a nuestro espíritu. Y así poder avanzar y tomar la decisión que corresponde, la decisión que sigue, la decisión para avanzar. Hay decisiones que apagan el don, que comienzan a apagar de a poco el fuego, que comienzan a alejarnos de a poco de la presencia de Dios. Hay decisiones que comienzan a sacarnos de a poco de las cosas de Dios y comienzan a apagar el fuego del Espíritu en nosotros. El fuego del Espíritu es la voluntad de buscar a Dios, es la voluntad de querer conectarnos con Dios. Comienza a apagarse eso. Y cuando ya no buscamos a Dios, somos presa fácil para el enemigo. Y comienza a llenarnos de basura, comienza a llenarnos de rencor, de odio, de sentimientos y emociones negativas comienzan a abundar dentro de nosotros. Y damos apenas un paso hacia adelante, apenas avanzamos, apenas oramos en todo el día, apenas le dedicamos 10 minutos, apenas le dedicamos 10 minutos a la palabra, apenas leemos, apenas buscamos de Él, porque se apaga la llama. Por eso es necesario la búsqueda, pero es necesario la profundidad, entrar en otra dimensión, sumergirnos en la gloria y en la presencia de Dios y salir de ahí. Que Dios nos muestre los diseños, que Dios nos muestre el propósito, que Dios nos muestre el llamado, no para andar por ahí presumiendo Dios me mostró, sino porque es necesario para afirmarnos. Porque estas personas que se fueron de la iglesia no entendieron la profundidad que hay en el llamado. No la comprendieron.
Y al no comprenderla, buscan llenar ese vacío con las cosas del mundo. Este hombre que fue uno de los avivadores, también tenía un hambre y sed de reconocimiento. Y eso le jugó en contra. Porque este hombre escribía como una nota que en Estados Unidos tiene un nombre diferente. No me acuerdo ahora, pero es como la hoja del diario. Toda la primera hoja del diario, una hoja larga. Y él ahí escribía sermones, como le dicen ellos. Y la gente al leer esa palabra eran sanados. La gente al leer esas notas se sanaban, pero de enfermedades complicadas, de enfermedades difíciles. Se sanaba la gente. Eran multitud y multitud la que lo buscaban, lo escuchaban, porque había sanidad, habían milagros, era impresionante el don. El hombre pasaba horas buscando a Dios, oraba desde joven, desde niño, oraba. El poder de Dios actuaba en él de forma sorprendente. Le jugó en contra que a él no lo honraban y no lo respetaban. Pero no era en contra de él, era en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre liberaba a los alcohólicos. Entonces las industrias del alcohol iban en contra de este hombre porque perdían el negocio. Liberaba a la gente que estaban atada a los vicios. Entonces todas las compañías, las empresas iban en contra de este hombre porque este hombre liberaba a los que estaban atados a los vicios. Entonces perdía el negocio, la empresa. Entonces todo era en contra de la palabra. Todo era en contra de la presencia de Dios. No era nada en contra de este hombre. Todo era en contra de las cosas de Dios. Entonces este hombre se da cuenta de que no había honra, de que no había respeto, y comienza la gente a ir en contra de él, y él comienza a buscar llenar ese vacío en el mundo. Quiere entrar a la política, quiere ser gobernante, quiere dirigir una campaña. Comienza él a actuar así. Y comienza a apagarse en él el espíritu, la llama. Y luego todo lo que hacía era humanamente, carnalmente. Dejó de ser espiritual y comenzó a ser un hombre carnal, un hombre natural. Eso quiere decir que él ya no tenía autoridad espiritual. Él tenía una autoridad carnal que era someter a la gente, que era humillar a la gente. La autoridad era a través de malos tratos. Perdió la autoridad espiritual que con solo 2, 3 palabras era autoridad. Entonces es necesario la búsqueda, permanecer, las decisiones que vengan de parte de Dios, para que eso no nos aparte de las cosas de Dios, para que eso no nos aparte de la presencia de Dios. Nuestras armas son espirituales, son mayores, son más grandes. La estrategia del enemigo es que tú no te des cuenta el poder que hay en la oración. Es que tú no te des cuenta el poder que hay en el ayuno, el poder que hay en la intercesión, que tú no te des cuenta el poder que hay en entender la palabra de Dios. Esa es la estrategia de él, hacerte creer, hacerte entender que no vale, que no sirve o que no es útil.
pero nuestras armas son poderosas en Dios para derribar todo lo que se levanta en contra de lo que es de Cristo. Son poderosas para derribar lo que se levanta en contra. Y lo que se levanta en contra de las cosas de Dios no es cualquier cosa, no es cualquier persona. Son personas que buscan el poder. Son personas que buscan altos rangos. Es gente poderosa, es gente que tiene influencias. Pero una sola persona que se sumerge en la presencia de Dios puede destruir a un ejército entero de ellos a través de la oración. No tenemos idea el poder que hay en orar por una persona, el poder que hay en orar, en interceder, el poder que hay en consagrar las cosas, en consagrar a la gente, en decir, Señor, esta persona la deposito, la pongo en tu presencia. Señor, esta persona, Señor, oro por la iglesia, Señor, oro por el ministerio, Señor, el poder que hay en eso. Hay un gran poder en eso. Hay un enorme poder en eso. Y el enemigo lo que trata es de cegarnos, que no veamos eso, que nosotros no poder entender ese poder tan grande que hay. El Hijo de Dios, un Hijo de Dios, nace en la intimidad. Nace en la comunión con Dios y ahí se va formando y ahí se va armando y ahí la unción va cayendo sobre él y ahí él va siendo transporte o instrumento de la gloria y el peso de Dios. No nos quedemos solo con asistir, no nos quedemos solo con yo apenas sirvo, empecemos a sumergirnos en la presencia de Dios para hacer esos instrumentos, para levantar los ministerios, para levantar personas dañadas por las tinieblas, para poder sanar, para que haya milagros. No nos conformemos con esa mentira de que tu vida es un milagro. ¿Para qué quieres más? Eso es un engaño, porque no se comprende el peso que hay en el llamado y en la iglesia de Cristo. Esa es una mentira de predicadores livianos, que como ellos no pueden ver un milagro o como su capacidad mental no les da para poder comprender y aceptar un milagro, ellos se conforman solo con decir, tu vida es un milagro y nada más. Y el mayor milagro es que estés vivo. Eso es todo. Hasta ahí nada más llega la capacidad de ellos. Y su ministerio es tan débil como su capacidad. Tu ministerio va a ser de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tu fortaleza, de acuerdo a tu fe, de acuerdo a tu crecimiento, de acuerdo a cómo tú le abras tu mente y tu corazón a Cristo. Ser capaz, creer, soy capaz, soy transporte de los milagros de Cristo. A través y en el nombre de Cristo los ciegos van a ver, los sordos van a ver. Tener esa capacidad en nosotros, tener esa capacidad, tener ese lugar en nosotros para que el poder y la presencia de Dios sí se derrame ahí en ese depósito. Y comenzar a hacer esos instrumentos, portadores de los milagros de Cristo. Eso es teshuva, eso es retorno. La iglesia de Cristo siempre estuvo fundada en poder, en milagros, en grandes señales. La iglesia de Cristo se ha perdido por los predicadores que no quieren ir más allá, que no se animan a ir más allá. Se ha perdido por estos predicadores que no quieren ofender, que no quieren sacudir a la gente. Se ha perdido por esos predicadores que como ellos no pueden ver un milagro, entonces ellos le dicen a la gente que no vean el milagro.
Pero yo les digo lo contrario, hay milagros. La iglesia de Cristo fue fundada sobre la roca, sobre poder, sobre milagro. A Pedro el Señor le dice, te haré pescador de hombres. Cantidad de hombres vas a pescar a través de una palabra. Y el apóstol Pedro, a donde iba, multitud se sanaba. Multitud quería escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la palabra de parte del Señor. Es lo que el Señor hace con nosotros. Instrumentos de fuego para encender otro. Instrumentos poderosos para restaurar familias enteras. Ministerios enteros, barrios enteros. Gente, un pueblo, una nación entera para impactar. Portadores de los milagros de Cristo, portadores del peso y de la gloria del Señor, portadores de la presencia de Dios, portadores de sus milagros. A eso Dios nos llamó, regresar al diseño de la iglesia, al diseño principal, al primer diseño de la iglesia. Ahí estamos, ahí tenemos que volver. Esa es nuestra dirección, volver a ese tiempo, volver a ese lugar donde el Espíritu de Dios se paseaba, se movía, dejar de tener miedo y limitar al Señor y comenzar a sumergirnos, a decirle, Señor, muéstrame, Señor, permíteme ver, declarar declaraciones de sanidad, decretos de libertad y comenzar a prepararnos para ver el poder y la gloria de Dios que se puede manifestar. Póngase de pie, vamos a orar.